Vamos a ver la programación de una placa Arduino usando la plataforma de Tinkercad. Para ello nos identificamos con nuestra cuenta en esta plataforma y llegamos a nuestro panel de control. Aquí en nuestros diseños seleccionamos circuitos y hacemos clic en nuevo proyecto. O acá en nuestro perfil también en nuevo diseño circuito. Aquí automáticamente nos crea un nuevo proyecto donde vamos a arrastrar los diferentes componentes que vamos a necesitar. Vamos a cambiar, hacemos clic acá para cambiar el nombre. Y lo que primero que vamos a hacer es agregar aquí en los componentes básicos una placa Arduino 1. Entonces aquí está nuestra placa Arduino. Por aquí están los pines analógicos desde A0 hasta A5. Por el otro lado los pines digitales desde 0 hasta 13. Y nuestra placa LED trae un LED integrado acá con la letra L. Eso lo vamos a usar para hacer nuestros primeros programas, aunque también luego vamos a poder conectar un LED externo. Para hacer la programación del código simplemente usamos esta opción. Antes de entrar al código vamos a ver el manejo de los pines digitales. Básicamente acá es donde vamos a hacer las conexiones inicialmente. Por ejemplo, vamos a conectar un LED, un botón, etc. Entonces, para leer o escribir los pines digitales tenemos que aprender el manejo. Para ello hay que aprender 3 o 4 comandos necesarios para definir los pines digitales. Por ejemplo, el comando pinMode, entre paréntesis, nos pide dos valores: el número de pin y si es entrada o salida. Por ejemplo acá, pinMode 7, entre paréntesis 7, input, significa que al pin 7 le estoy diciendo que va a ser de entrada. Aquí al pin 7 le estoy diciendo, ¿sabes qué? A este pin asignale como entrada con este comando. Ahora, cuando queremos prender, por ejemplo, un LED, tenemos que hacer el uso del digital write, es decir, escribir, ¿no? Escribir en ese pin. ¿Para qué? Para darle voltaje o no darle voltaje. Cuando tiene voltaje, quiere decir que va a prender algo. Y cuando no tiene voltaje, no tiene energía eléctrica, no prende nada. Es decir, entonces el digital write tiene dos valores, el número de pin y un valor high o low. Con high le estamos diciendo que va a tener alimentación, es decir, está prendido. Y con low le estamos diciendo que no va a tener alimentación, es decir, no tiene voltaje, es decir, está apagado. Por ejemplo acá, le estoy diciendo al digital write, al pin 12, asígnale que esté prendido con high. Y el otro comando sería para leer datos. Con el digital read simplemente ponemos el número de pin. Por ejemplo acá el digital read 11, le estamos diciendo al pin 11 asígnale como lectura. Y un comando importante es el delay, que lo único que nos permite es hacer una pausa, ¿no? Por ejemplo acá, si hemos definido que este pin 12 tenga voltaje, le decimos manténlo así por un segundo y luego cámbialo al off. Entonces con el delay vamos a hacer ese retardo, esa pausa, básicamente. Entonces eso sería el manejo, con esos comandos manejaríamos los pines digitales por el momento. Luego vamos a ver la estructura básica del programa. Entonces, para ya programar el código, nos vamos a esta sección que dice código. Y por defecto está con bloques, ¿no? Está con bloques acá, pero nosotros no vamos a usar la programación en bloques, sino la programación en C, en texto. Le damos continuar y vamos a borrar todos estos códigos de ejemplo que nos pone y vamos a dejar estas dos funciones. Estas dos funciones son las que están acá. El void setup y el void loop. Son básicamente dos funciones que tienen la estructura básica del Arduino. Con esas funciones nos permite ejecutar, por ejemplo, el primero nos permite ejecutar el código que se ejecuta solo una vez. Es decir, cuando arranca el programa se ejecuta esto y luego ya no se vuelve a ejecutar. Entonces, este bloque de código, aquí vamos a definir, por ejemplo, los pines, si son de entrada, si son de salida, definir algunas variables, etc. Nada más. Y en la otra función, void loop,
acá sí vamos a poner nuestro código que se va a repetir hasta el final de los tiempos. Es decir, siempre va a estar ahí ejecutándose este código que está acá. Por ejemplo, si queremos prender y apagar un LED, aquí estará el código que apaga, hace pausa, prende y apaga siempre, y hasta que el Arduino se apague o no tenga alimentación. Entonces, eso sería la estructura básica de nuestro programa. Entonces, ahora veamos un programa básico. Como dijimos, la placa Arduino tiene acá un LED integrado. Vamos a realizar un programa para prender y apagar este LED. Este LED está conectado al pin 13 por defecto. Entonces nos vamos al código y aquí en la función setup vamos a definir el pin 13 como salida. Con el comando pinMode y entre paréntesis damos el valor del pin, en este caso 13, y le decimos si es salida o entrada. En este caso es salida. Output. Y nada más. En la función setup solamente definimos eso. Ya en la función loop, es decir, donde se va a repetir continuamente el código, vamos a hacer una escritura. Para eso utilizamos el comando digital y, pero en minúsculas. Y entre paréntesis ponemos su valor. En este caso es el pin 13 y el valor va a ser alto. Es decir, le estamos diciendo que prenda prácticamente, ¿no? Que esté encendido, que tenga voltaje. En este caso para la placa Arduino 1 es 5 voltios. Luego le estamos diciendo que entonces que prenda, que haya energía en ese pin para prender el LED. Y le vamos a decir que se mantenga así por un lapso de tiempo. Con el comando delay vamos a ponerle que permanezca medio segundo. El delay le vamos a poner el valor en milisegundos, por eso 500 milisegundos es medio segundo. Punto y coma. Luego le vamos a decir que apague. Vamos a copiar el mismo comando, digital y pin 13, pero el valor ahora va a ser low, bajo o apagado. Es decir, aquí va a haber tensión 0. Y si lo dejamos ahí, automáticamente pasará nuevamente a repetirse, nuevamente prende. Entonces no se va a notar el apagado. Por lo tanto, tenemos que ponerle una pausa también, es decir, apaga y que esté apagado ahí medio segundo. Ahora sí, prende, se mantiene prendido medio segundo, se apaga, se mantiene apagado medio segundo y regresa otra vez a repetirse lo mismo. Y así estaría continuamente. Eso sería todo entonces el código aquí en la parte de loop. Ahora nos queda iniciar la simulación. Y como vemos, aquí el foquito LED comienza a prenderse. Medio segundo. Si le ponemos 1000 milisegundos, es decir, un segundo, el apagado y el prendido se notará más. Prende, apaga un segundo. Si le ponemos a 100, por ejemplo, 100 milisegundos, el tiempo entre apagado y prendido y casi es nada. No se va a notar mucho. Ahí se nota un parpadeo continuo. Entonces ese sería el programa para prender y apagar el LED integrado que trae la placa Arduino. Vamos a hacer lo mismo pero con un LED externo. Vamos a conectar un LED acá. Recordar que el LED va con una resistencia. Y la resistencia tiene que ser más o menos de 300 y picos ohmios, 360 ohmios. Y hacemos las conexiones. Vamos a, al terminal de la resistencia, conectarlo al pin 4. Esto al ánodo del LED y el cátodo al negativo. El negativo es GND, ground, tierra. Entonces lo vamos a conectar ahí.
Esta le vamos a cambiar de color, que es el positivo. Y listo, ahí tenemos nuestro LED. Pero ahora está conectado al pin 4. Entonces nos vamos a nuestro código. Y en lugar del pin 4, de 13 le vamos a poner pin 4. Entonces el pin 4 le estamos diciendo que sea de salida. Y acá le vamos a escribir un dato al pin 4 y también aquí al 4 también. Y le vamos a poner 500 milisegundos. Listo y ejecutamos. Y como vemos ahí funciona perfectamente, el LED está prendiendo. Ya no estamos usando el LED integrado, sino un LED externo. Este es un dispositivo ya de salida. Entonces ahí está funcionando correctamente nuestro código. Una práctica recomendada es, por ejemplo, si acá le cambiamos de pin, le conectamos al pin 3, tendremos que ir a cambiar todos los números 4 por 3. 4, aquí 3 y acá 3. Y funciona correctamente. Pero lo recomendable es declarar una variable antes. Por ejemplo, declaramos una variable entera in que se llame pin 1, cualquier nombre, igual al pin 6, punto y coma. Y acá en lugar de poner el número del pin, pongo el nombre de la variable. Acá también. Y entonces, como está fijado al 6, voy aquí a cambiarle que esté conectado al pin, que esto esté en el pin 6. Y ahí debería funcionar correctamente. Funcionan correctamente. Ahora, si yo necesito cambiarlo de pin, por ejemplo, al pin número 10, simplemente cambio acá el valor en la variable, nada más. En los demás no tengo que cambiarlo porque ahí está el nombre de la variable. Entonces así se me facilita, si es que tuviera un código bien grande donde tenga que cambiar un montón de datos, se me facilita simplemente cambiar los valores a las variables. Entonces, por ejemplo, ahí le puse a 10, voy acá y le conecto al pin 10. Ahí. Y seguiría funcionando. Prende y apaga. Ojo que si le conecto a otro pin, por ejemplo, le pongo al 6, ahí no funcionaría. Ahí no pasa nada porque el pin 6 no está en ningún momento, no está declarado aquí mi código. Estamos usando, si le pongo 6, ahora sí, funcionaría correctamente. Entonces, ese sería mi programa básico para prender y apagar un LED. También puedo activar el modo serial, es decir, como tenemos acá como una consola donde podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo. Es útil cuando tenemos conectados sensores para ver los valores como varían, ¿no? Para activar el puerto serial, es decir, por donde se comunica, tenemos que agregar aquí en el setup con el comando serial begin y entre paréntesis va la velocidad. La velocidad del puerto serie es 9600 por defecto. Y ahora, una vez que con esto ya he activado el puerto serie, aquí puedo imprimir en pantalla en esta consola algunos datos. Por ejemplo, acá con serial.println y entre paréntesis punto y coma pongo una cadena de texto, por ejemplo, para imprimir que diga, por ejemplo, prendido. Es decir, que cuando lo prendo también quiero que me imprima un texto. No acá, sino solamente acá en este monitor, en una consola donde yo pueda hacer seguimiento. Y luego que lo apago también necesito tener un texto que diga, por ejemplo, apagado. Y ahí le doy a iniciar
y ahí sale prendido, apagado, prendido, apagado. Entonces es lo que va constantemente, lo que va haciendo, ¿no? Estos de prender y apagar se refleja en el LED y este texto que imprime se refleja aquí en el monitor serie. Entonces esto algunas veces nos es útil para hacer seguimiento en tiempo real de lo que está sucediendo con algunos valores de sensores o temperatura, etcétera, ¿no? Esto obviamente es opcional, solamente para hacer monitoreo del puerto serie. Normalmente no lo ponemos. Entonces esa sería la programación básica con Arduino en Tinkercad.